El fuego lo consumió todo. No era una llama de destrucción, sino una de convicción. En la cima del monte Carmelo, ante la mirada atónita de 450 profetas de Baal, el profeta Elías había llamado a Dios. Un altar de piedras, seco por años de sequía, empapado con agua hasta la última gota, ardió en un instante. El fuego de Yahvé no solo consumió la leña y el sacrificio, sino también las piedras, el polvo y el agua que lo rodeaba. Era el clímax de una batalla de fe, la culminación de años de silencio. Elías, el hombre de Dios, había humillado a los falsos profetas y había demostrado, más allá de toda duda, que solo el Dios de Israel era el verdadero. El cielo, sellado por casi 3 años, se abrió finalmente, y una lluvia torrencial se desató, empapando la tierra y a un pueblo arrodillado en arrepentimiento. El profeta corrió delante del carro del rey Acab, impulsado por una fuerza que no era suya, con el rugido del trueno en sus oídos y el viento de la victoria en su rostro. Era el momento de su mayor triunfo. Se sentía invencible. Dios había actuado de forma poderosa a través de él. Pero lo que no sabía, o quizás no quería admitir, es que los triunfos monumentales a menudo van seguidos por los desafíos más grandes y silenciosos. En la capital, la reina Jezabel, una mujer cuya maldad solo era superada por su obstinación, se enteró de la masacre de sus profetas. Su ira fue una llamarada de odio puro. Sin dudarlo, envió un mensajero a Elías con un solo y mortal mensaje: que los dioses me castiguen, e incluso me maten, si mañana a esta misma hora no hago contigo lo mismo que tú has hecho con ellos. Esta amenaza, proveniente de la mujer más poderosa del reino, fue un golpe que Elías no esperaba. El hombre que había desafiado a un imperio y a sus dioses falsos, que había visto el fuego del cielo caer y había orado para que la lluvia volviera, se quebró. El miedo se apoderó de él de una manera que la lógica no podía explicar. Quizás era el agotamiento, el peso de toda una vida de soledad y lucha que finalmente cobraba su precio. Su fe no flaqueó en la presencia de los falsos profetas, pero sí ante la amenaza de una sola mujer. Sin pensarlo 2 veces, Elías huyó, no solo del peligro inminente, sino de la presión que venía con su éxito. Dejó a su criado en Berseba y se adentró solo en el vasto y desolado desierto, un lugar tan vacío como se sentía su alma en ese momento. Se movía a la luz del sol ardiente y a la sombra del miedo, cada paso más pesado que el anterior. La grandiosa victoria en el monte Carmelo quedó atrás, borrada por la arena y el eco de una amenaza. El profeta intrépido se había convertido en un fugitivo asustado. ¿Qué lo esperaba en esa tierra de nada? Y más importante aún, ¿qué pasaría con el hombre que había desafiado a reyes, pero que se había rendido al agotamiento de su propio corazón? El desierto era su única esperanza y su peor temor. Elías se adentró en el desierto, una tierra de nada y de todo, donde el calor del día se tragaba la esperanza y el frío de la noche congelaba los huesos. El hombre que había invocado el fuego del cielo ahora solo sentía el ardor de su propio tormento. Cada paso era una batalla. El polvo le quemaba la piel y la sed le raspaba la garganta. Pero el cansancio que sentía en su alma era más profundo que el de su cuerpo. Había huido sin un plan, sin un destino, solo con la certeza de que no podía seguir. El grito de victoria en el monte Carmelo se había transformado en un eco lejano, y la voz de la reina Jezabel resonaba en su mente como un martillo. Se sentó bajo la única sombra que encontró, la de un solitario enebro. Su corazón estaba lleno de una desesperación tan inmensa que no le cabía en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el gran profeta no habló con Dios para dar una orden o para interceder por un milagro, sino para pedir un favor mortal. «Basta ya, oh Señor», susurró con voz rota. «Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Esa frase lo decía todo. Elías se sentía como un fracaso.
Había peleado la buena batalla, había visto a su pueblo arrepentirse, pero al final el miedo lo había paralizado. Creía que todos los profetas antes que él habían enfrentado la misma soledad y habían muerto sin ver el cambio completo. Ahora él también, el profeta más grande, el que había realizado milagros ante el pueblo, se sentía solo en su sufrimiento, creyendo que su misión había terminado en la nada. La presión de ser la última esperanza de su pueblo había sido demasiado. Ya no quería luchar, ya no quería seguir huyendo, solo quería que todo terminara. Se recostó bajo el enebro, rendido y agotado, con el sol cayendo sobre el horizonte. Cerró los ojos y se dejó llevar por el peso de su pena, esperando que el sueño fuera eterno. Y por un momento la nada se hizo presente. El silencio del desierto se hizo su tumba. Pero lo que Elías no sabía es que en el punto más profundo de la desesperación humana, es a menudo donde la mano de Dios se manifiesta de la manera más íntima. Su oración fue de rendición, pero la respuesta no sería de muerte, sino de una intervención que le recordaría que su vida, incluso en ese momento, tenía un propósito divino. La historia de Elías estaba lejos de terminar. Lo que estaba a punto de sucederle rompería su desesperación de la manera más inesperada. Justo cuando el alma de Elías parecía desvanecerse en el sopor del desierto, sintió un toque suave. Abrió los ojos, confundido. Frente a él no estaba la soledad, sino un ángel del Señor. No era una figura imponente, ni un ser de guerra. Simplemente estaba allí, con una calma que contrastaba con la tormenta que habitaba en el corazón de Elías. La voz del ángel fue tan suave como su toque. «Levántate y come», le dijo. El profeta miró a su alrededor. Junto a su cabeza había un pan cocido sobre las brasas y una jarra de agua fresca. No había brasas humeantes ni la señal de un fuego cercano. El alimento, simple y puro, había parecido como un regalo milagroso en la tierra más desolada. Elías, sin decir una palabra, comió y bebió. La comida no era un banquete real, pero le devolvió una chispa de vida a su cuerpo exhausto. Después de saciar su hambre, se recostó y se quedó dormido de nuevo, su mente y su cuerpo demasiado abrumados para procesar lo que acababa de suceder. Pero la batalla no había terminado, ni su propósito. El ángel del Señor volvió a tocarlo una segunda vez. «Levántate y come», repitió, «porque el camino es muy largo para ti». Estas palabras fueron una revelación. Elías pensaba que su viaje había terminado, que su destino era morir bajo ese enebro. El ángel estaba diciendo que apenas había comenzado. Dios no le había dado un plan ni una estrategia, solo le había dado la fuerza para dar el siguiente paso. Con la nueva fuerza del alimento, Elías se levantó y se puso en camino. La energía que le había dado esa comida no fue un simple sustento, sino un milagro que lo sostuvo durante 40 días y 40 noches. Caminó por el desierto, un viaje simbólico que reflejaba la travesía de Israel hacia la tierra prometida. El calor del sol ya no era un enemigo, y el cansancio no era una sentencia de muerte. Cada paso lo alejaba de la amenaza de Jezabel y lo acercaba a una nueva revelación de Dios. Elías no sabía a dónde iba, pero la presencia de ese alimento milagroso le dio la confianza de que el camino lo llevaba a un propósito que aún no comprendía. Su cuerpo se fortalecía, su espíritu se curaba y su alma se preparaba para el encuentro más profundo de su vida. El desierto, que había sido su lugar de desesperación, se convertía ahora en el sendero de su redención. Su destino era la montaña de Dios, y en ese lugar el silencio sería más ruidoso que cualquier tormenta. Elías caminó sin descanso, el recuerdo de la comida del ángel dándole la fuerza necesaria para el viaje. Después de 40 días y 40 noches llegó a su destino final, el monte Horeb, la montaña de Dios, el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. Elías se refugió en una cueva y esperó. Sabía que Dios estaba allí, pero no sabía de qué forma se manifestaría. La espera no fue en vano. Dios le habló y le preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?». La pregunta no era de ignorancia, sino una invitación a que Elías expresara la profundidad de su dolor. Elías,
Sintiendo que su corazón podía hablar libremente, respondió con amargura: «He sentido un celo ardiente por ti, oh Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han quebrantado tu pacto. Han derribado tus altares y matado a espada a tus profetas. Yo soy el único que queda, y ahora también quieren matarme a mí». Su soledad y su sensación de fracaso eran más grandes que su fe. Entonces Dios le ordenó que saliera de la cueva, porque él pasaría. Elías se cubrió el rostro con su manto y esperó. De repente un viento tan poderoso que partía las montañas y hacía añicos las rocas rugió. Pero Dios no estaba en el viento. Le siguió un terremoto que sacudió la tierra con una fuerza inconmensurable. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego un fuego violento ardió con una luz cegadora. Pero Dios no estaba en el fuego. Elías había visto la manifestación de Dios en el fuego en el monte Carmelo y esperaba una demostración de poder similar. Pero después del fuego, vino un silencio profundo y apacible. Y en ese silencio Dios le habló y le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». La pregunta no era de ignorancia, sino una invitación a que Elías expresara la profundidad de su dolor. Elías, sintiendo que su corazón podía hablar libremente, respondió con amargura: «He sentido un celo ardiente por ti, oh Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han quebrantado tu pacto, han derribado tus altares y matado a espada a tus profetas. Yo soy el único que queda, y ahora también quieren matarme a mí». Su soledad y su sensación de fracaso eran más grandes que su fe. Entonces Dios le ordenó que saliera de la cueva, porque él pasaría. Elías se cubrió el rostro con su manto y esperó. De repente, un viento tan poderoso que partía las montañas y hacía añicos las rocas rugió. Pero Dios no estaba en el viento. Le siguió un terremoto que sacudió la tierra con una fuerza inconmensurable. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego un fuego violento ardió con una luz cegadora. Pero Dios no estaba en el fuego. Elías había visto la manifestación de Dios en el fuego en el monte Carmelo y esperaba una demostración de poder similar. Pero después del fuego vino un silencio profundo y apacible. Y en ese silencio Elías escuchó una voz suave y delicada. El profeta se dio cuenta de que la respuesta a su desesperación no vendría de una demostración espectacular de poder, sino de un susurro íntimo. En esa quietud, Dios le dio la sanación que tanto necesitaba. Le reveló que no estaba solo, que aún quedaban 7,000 fieles en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Su misión no había terminado y Dios le dio nuevas instrucciones y un nuevo propósito. Ya no era el profeta solitario y agotado, sino un hombre renovado, preparado para ungir a reyes y a un nuevo profeta. Elías entendió que la desesperación no había sido el final de su historia, sino el preámbulo de una nueva. La batalla más grande no fue en el monte Carmelo, sino en el desierto, donde su alma fue tocada por un ángel y su corazón fue restaurado por el susurro de Dios. Y de ese encuentro, Elías regresó, no con poder y venganza, sino con un nuevo sentido de propósito y la certeza de que, incluso en la soledad más profunda, Dios está presente. Y así, la historia de Elías nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor desesperación, la provisión de Dios no nos falta. No siempre viene con fuego o terremotos, sino a través de la quietud de una voz que nos da la fuerza para seguir adelante. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres seguir explorando relatos como este, llenos de fe, drama y profunda reflexión, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.